Buenas noches. La noticia del día está en Venezuela, donde hace un par de horas y aparentemente sin que mediara una orden judicial, fue detenido el alcalde de la ciudad de Caracas, Antonio Ledesma, quien hace parte de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Ledesma había sido señalado recientemente por funcionarios de gobierno de hacer parte de la orquestación de un plan para derrocar al presidente Maduro. La detención se conoce al tiempo que la esposa del también opositor Leopoldo López dijera que están tratando de sacarlo a él por la fuerza de la celda, donde permanece detenido desde hace un año y un día. Medios locales reportan cacerolazos en algunas partes de Caracas. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Servicio de Inteligencia de Venezuela detiene al alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Ledesma es considerado el principal líder de la oposición. Denuncia el intento de secuestro del detenido líder opositor Leopoldo López. La Corte se quedó en la mitad del camino. Fiscal dice que la Corte Constitucional se quedó corta en fallos sobre adopción gay. Primer cara a cara de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Piden captura de ejecutivos de multinacional petrolera por nexos con ELN. Anuncian control de precios a dispositivos médicos. Todo sobre el debut de Nacional en la Copa Libertadores. El colombiano Duván Zapata marca en la victoria de Napoli en la Liga de Europa. El reconocido actor colombiano Frank Ramírez pierde la batalla contra el cáncer. El mundo de las telenovelas en Colombia está de luto. Detalles al final de la emisión. En su cuenta de Twitter, el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, alcanzó a escribir que su oficina iba a ser allanada por funcionarios que él llamó del régimen. Luego, miembros de su equipo de gobierno tuitearon fotos en que se ven destrozos en el lugar del que se llevaron a este opositor hacia el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Pero es la hora. El propio alcalde Antonio Ledesma confirmó por medio de su cuenta en Twitter que un grupo de efectivos policiales del Sistema Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como SEBIN, entraron a la fuerza a su oficina ubicada en el municipio Chacao. Mi oficina pretende ser allanada en estos momentos por varios policías del régimen. Estas son algunas fotos subidas a Twitter de cómo quedó la oficina de Ledesma. La también opositora y exdiputada María Corina Machado denunció en Twitter la detención de Ledesma. Me dice Mitzi de Ledesma que siguió a su esposo, alcalde Ledesma, hasta la sede de SEBIN en Plaza Venezuela. Se lo llevaron a la fuerza esposado. Sin orden de allanamiento, funcionarios de SEBIN entran a la fuerza a oficina de diputado Richard Blanco, golpean al alcalde Ledesma, se lo llevan. Testigos en el lugar aseguran que Ledesma fue arrestado contra su voluntad y que a las afueras de su oficina se reportaron algunos tiros al aire por los uniformados que iban encapuchados. Ledesma es uno de los miembros de la oposición más críticos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, algo que le ha valido ser el blanco de las acusaciones de estar promoviendo un golpe de Estado. El abogado y político Antonio Ledesma ocupa el segundo cargo más importante en Venezuela, la alcaldía de la capital, Caracas. Es reconocido internacionalmente como uno de los más fuertes críticos del gobierno venezolano desde el momento en que Hugo Chávez asumió la presidencia de ese país. Antonio José Ledesma Díaz es un político y abogado venezolano de 60 años de edad. Se ha desempeñado como diputado y senador del Congreso de la República de Venezuela. El 8 de noviembre de 2008 ganó las elecciones regionales y se convirtió en alcalde metropolitano de Caracas, y en 2013 fue reelegido en el cargo. Fue un férreo opositor del gobierno del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y actualmente es uno de los más reconocidos disidentes de las políticas de Nicolás Maduro. Esta ofrenda que hago. En 2009 realizó una huelga de hambre ante la sede de la OEA en Venezuela para protestar contra el Ejecutivo Nacional, y en febrero de 2014 fue uno de los principales promotores de las manifestaciones contra el gobierno venezolano. En días pasados, Ledesma fue acusado por el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y por el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, de ser parte de un plan que buscaba derrocar a Maduro con la presunta complicidad de efectivos de la aviación del país. En esa ocasión, diputados del Partido Socialista de Venezuela señalaron que Ledesma debía ser encerrado en la cárcel de Ramo Verde, lugar donde se encuentra el opositor Leopoldo López. En medio de este panorama, Lilian Tintori, que es la esposa del líder opositor Leopoldo López, denunció que los guardias lo intentaron secuestrar en su lugar de reclusión. Este opositor cumplió ayer miércoles un año tras las rejas por cargos de instigar a la violencia. Yo quiero ser
Un día después de que la cadena CNN en español publicara una entrevista telefónica con Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori denunció a través de Twitter que estarían intentando secuestrar a su marido. Me informan que guardias intentan secuestrar a Leopoldo. La esposa de Leopoldo conoció esto a través de unas denuncias de familiares de otros presos. También le mandó un mensaje al presidente Nicolás Maduro diciéndole que él es responsable de lo que le pase a Leopoldo. Ya la semana pasada Tintori afirmó que allanaron la celda de Leopoldo, quien según denunció en la entrevista de este miércoles ha sufrido un endurecimiento de sus condiciones en la cárcel de Ramo Verde en Caracas. Este miércoles cientos de venezolanos recordaron en la capital que Leopoldo cumplió un año entre rejas. El opositor se entregó 6 días después de que el gobierno lo acusara de promover la violencia en las manifestaciones del año pasado que terminaron con 43 muertos. Antes de ir con más noticias de Colombia, aquí en este país se han producido reacciones a la detención del alcalde opositor venezolano Antonio Ledesma. Una de ellas del expresidente Andrés Pastrana dice: arbitraria detención de alcalde Ledesma y motín en Ramo Verde. Acompañamos a los hermanos venezolanos en este difícil momento. También ha tuiteado el expresidente Álvaro Uribe en el sentido de decir gran preocupación por Leopoldo López en este momento y a través de Twitter denuncian que varias personas que se han agolpado a las afueras del SEBIN, donde habría sido llevado Antonio Ledesma, han sido también detenidas. Noticias en Colombia. El fiscal general Eduardo Montealegre lamentó que la Corte Constitucional no hubiera fallado en favor de los derechos plenos de las parejas homosexuales para adoptar. Aseguró que los magistrados se quedaron en la mitad del camino, a pesar de que en su concepto la Constitución les permitía ir más allá. Para el fiscal Eduardo Montealegre, la decisión de la Corte Constitucional es apenas la mitad del camino que debió recorrer el tribunal para garantizar los derechos de los homosexuales a adoptar en pareja. Es un paso importante que da la Corte Constitucional en materia de igualdad de derechos de parejas del mismo sexo. Considero, sin embargo, que la Corte se quedó en la mitad del camino porque no aceptó la adopción sin restricciones, la condicionó a que se trate de un hijo biológico de algún miembro de la pareja. El fiscal general está en contra del referendo promovido por la senadora liberal Vivian Morales porque lo considera un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las minorías. No estaría de acuerdo con que se propongan referendos para consagrar restricciones a la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales, porque sería un retroceso frente a los derechos que hemos logrado desde la Constitución de 1991. El fiscal general considera además que el Congreso debe legislar y reconocer los plenos derechos de los homosexuales a adoptar. Y después de estas declaraciones del fiscal Montealegre, vamos a conocer las opiniones de los colombianos a través de las redes sociales. Alejandra, buenas noches. ¿Qué preguntó y qué dijeron los colombianos? Buenas noches, Claudia y Santiago. Tras la declaración del fiscal Montealegre, en la cual asegura que la Corte Constitucional se quedó a mitad de camino en el tema de la adopción gay, le preguntamos hoy a ustedes, nuestros seguidores en las redes sociales, qué opinan sobre esta posición y si la comparten o no. Y esto es lo que contestan algunos colombianos a esta hora. @ClausTitina. Perdió la oportunidad de dignificar la Constitución Nacional. Todo sigue siendo letras muertas. @Bravo Rubén Darío dice: cualquier decisión no dejaba contento a todo el mundo. Primero los niños debe ser la premisa, ya que sus derechos prevalecen. @Chipotep G. Yo sí comparto esta posición. La Corte se quedó corta. @Acosta Francis K. Deploro la actitud del señor fiscal, que debe enviar mensajes de acatamiento a los fallos de la Corte en vez de controvertirlos. @Jack Priga dice: por supuesto, faltó contundencia y capacidad argumentativa en la decisión. Adopto igualdad. @Lorena Muffin dice: en efecto, en pocas palabras, lo que hicieron fue lavarse las manos, no avanzan ni retroceden para no enfrentar las dos orillas. A ustedes los invitamos a que participen diariamente en @CMI La Noticia y también en nuestra fanpage de Facebook, que nos encuentran como cmi.com.co. Claudia, Santiago, sigan ustedes con más noticias. Alejandra, y 3 de los 4 magistrados de la Corte Constitucional que se apartaron de la mayoría y se opusieron a la sentencia que cierra la puerta a la adopción por parte de parejas del mismo sexo en los casos en que el adoptado no es hijo biológico de alguno de los miembros de la pareja, calificaron la decisión de sus colegas como irracional y contradictoria en sus salvamentos de voto. Los salvamentos de voto son de los magistrados María Victoria Calle Correa, Gloria Estela Ortiz y el ponente de la demanda, Jorge Iván Palacio.
Ellos consideraron que la Corte debió condicionar las normas demandadas para dejar en claro que del grupo autorizado para solicitar la adopción conjunta no pueden ser excluidas las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Aunque comparten la decisión mayoritaria de incluir en forma expresa el derecho de las parejas gay a la adopción cuando el menor sea hijo biológico de su compañero, señalaron que al no especificar el resto de parejas homosexuales, esta distinción es discriminatoria. Además advierten que el tema no está agotado, que el fallo no es absoluto y puede ser demandable nuevamente. En ese sentido señalaron que las normas examinadas no podían ser declaradas inexequibles, pero que bajo ningún aspecto excluyen a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar, pues no establecen ninguna restricción sobre los integrantes de la pareja y aceptan que la adopción puede hacerse con parejas en unión permanente que acrediten 2 años de convivencia. Hace pocos minutos terminó el primer cara a cara entre los candidatos a la alcaldía de Bogotá en un foro organizado por la Asociación Bancaria de Colombia, que sirvió de escenario para que estos dirigentes, Rafael Pardo, Francisco Santos y Clara López, presentaran sus propuestas. Federico Ortega, en ese lugar, detalles de los planteamientos de los candidatos. Adelante. Hola, muy buenas noches. Pues durante el 6º Foro de Vivienda en Bogotá, organizado por Asobancaria, se dio el primer cara a cara entre los candidatos a la alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo, Clara López y Francisco Santos. Durante el evento se habló de varias de las problemáticas que tiene la capital de la República, pero cada uno expuso cuál va a ser su bandera para poder lograr llegar a la administración distrital. Han señalado que durante los últimos 3 años ha sido muy poco lo que se ha avanzado en seguridad, movilidad y vivienda. Veamos lo que dijeron los candidatos a la alcaldía de Bogotá luego de finalizado este foro. La política de vivienda que está funcionando es la del gobierno nacional, que ha permitido un crecimiento histórico sin precedentes en la construcción de vivienda en todos los municipios del país, menos en Bogotá. Bogotá tiene unos índices de construcción de vivienda históricamente bajos. Entonces yo creo que la política de vivienda que hay que aplicar es que la política nacional de vivienda se aplique en Bogotá. Calidad de vida, ciudad del conocimiento, con trabajo y empleo decente para nuestra juventud y con la garantía de que vamos a construir una ciudad para la paz y la construcción de reconciliación entre los colombianos y las colombianas. Lo más importante sin duda en Bogotá es la seguridad. Vea, la gente está desesperada con el robo en el Transmilenio, con la olla de droga al lado del colegio, con los parques con consumidores de droga y no lo han dicho en todas las localidades donde hemos estado. Entonces el tema fundamental es recuperar la seguridad de la ciudad. Hay que decir además que los 3 candidatos afirmaron que ven con buenos ojos que Marta Lucía Ramírez pueda llegar a la contienda electoral por la alcaldía de Bogotá, porque esto podría mejorar todas las propuestas y también tratar de abrir pluralidad a diferentes sectores políticos. Desde el norte de Bogotá, Federico Ortega, CMI La Noticia. Muchas gracias, Federico, desde el norte de Bogotá. Y la alcaldía de la capital revocó el plan de manejo de tránsito del proyecto de apartamento Cerro Verde, que está ubicado precisamente en los cerros orientales de la capital. La empresa constructora denunció una persecución política por parte del distrito. Por ahora, el proyecto Cerro Verde, de 48 apartamentos en una zona de los cerros orientales de Bogotá, seguirá suspendido. La Secretaría de Movilidad revocó el plan de manejo de tránsito. Eso significa que en este momento ellos no tienen ese requisito que se exige para la obra. La doctora Marta Lucía Zamora se le están yendo las luces nuevamente. Ya sabemos qué pasó cuando actuó en el caso de Sigifredo López y en el problema que metió a la Fiscalía General de la Nación, y ahora va a repetir la historia con el distrito porque francamente se están desconociendo todas las normas aplicables a este caso. La constructora dice que ha cumplido todos los requisitos, demostró que la licencia es legal y que sí se hicieron obras de urbanismo, pero ahora le ponen trabas para desconocer el fallo del Consejo de Estado que protege a quienes tenían derechos adquiridos para construir en una parte de los cerros orientales. Pareciera que al alcalde y a los funcionarios del distrito solo le sirven las providencias del Consejo de Estado que los restituyen en el cargo y no las que le conceden derechos a los empresarios que legítimamente hacen empresa en Colombia. No, en ningún momento hay persecución, este es un tema muy complejo. La Secretaría de Planeación afirmó que será el IDU y la Defensoría del Espacio Público quienes definan si se han realizado o no obras urbanísticas en Cerro Verde. La Fiscalía solicitará la captura de 5 personas relacionadas con el presunto financiamiento a la guerrilla del ELN. Dentro de los implicados en el caso se encuentran algunos directivos de la multinacional Sissim.
La Fiscalía General solicitó las órdenes de captura en contra de 2 directivos de la multinacional Sicin. Se trata del ciudadano español Francisco Elizondo y el ciudadano argentino Roberto Jorge Rigoni, quienes aparentemente financiaron a las guerrillas de las FARC y el ELN. Otras 3 personas también serán capturadas y que al parecer serían el enlace de la guerrilla con la multinacional en el departamento de Arauca. Según las investigaciones, esta multinacional habría financiado a los grupos armados ilegales con millonarias sumas de dinero a cambio de que se les brindara seguridad, y ello se logró determinar a través de interceptaciones telefónicas, una de estas hecha a la abatida integrante del ELN Amali Mesa alias La Gorda, con el español Francisco Elizondo. La multinacional también está siendo investigada por sobornos por la adjudicación de contratos con Ecopetrol, y en ellos también estaría implicados el hasta hoy trabajador de la entidad, Roberto Espriella. Las directivas de Ecopetrol despidieron al ingeniero Roberto Espriella, uno de sus empleados vinculados al escándalo por el presunto pago de sobornos para el otorgamiento de contratos. Se trata de Roberto Espriella, quien se desempeñaba como ingeniero de la Gerencia de Soluciones Integrales de Transporte y Logística de Ecopetrol. Las directivas decidieron terminar el contrato del funcionario al violar el Código de Ética, el Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo. Espriella recibió consignaciones de Francisco Elizondo, directivo de la firma Sicin. La USO descalificó el aparente caso de soborno. Una revisión exhaustiva de todos los contratos que tiene Ecopetrol, porque Ecopetrol tiene a su servicio 38.000 trabajadores de firmas contratistas y por supuesto que hay una cantidad considerable de contratos. El sindicato pedirá un debate de control político en el Congreso sobre los últimos casos de Ecopetrol. Nosotros estamos solicitando incluso un debate de control político para que al país se le diga cuál es la estructura de costos de Ecopetrol. Durante el pasado 4 de febrero, cuando se conoció la información pública sobre la supuesta relación de la empresa Sicin con grupos al margen de la ley, Ecopetrol puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. La Fiscalía y las fuerzas militares realizaron un operativo en el departamento del Caquetá. Ahí se logró la captura de 11 personas dedicadas a la minería ilegal. También se incautaron dragas y maquinaria para la explotación ilegal del subsuelo. Las autoridades entregaron el resultado de la operación conjunta que permitió desarticular la organización dedicada a la explotación de minería ilegal. 11 capturas en el municipio de Solano, Caquetá, a orillas del río Caquetá. Además de eso, pudimos destruir 7 dragas dedicadas también a la explotación ilícita de mineral y también a la contaminación. Incautamos 2 de ellas. Aseguró que era para el financiamiento de la guerrilla de las FARC. Específicamente el Frente 48 de la FARC, quienes producto de esta explotación ilícita y estas ganancias ilícitas están recolectando este dinero para hacer los atentados terroristas en la región. El grupo guerrillero también brindaba ayuda ilegal a quienes hacían labores de explotación. Afectando no solamente la explotación ilegal de los minerales, sino la financiación de los grupos terroristas empleando la minería criminal. Estas personas serán procesadas como presuntos responsables por los delitos de explotación ilegal de yacimiento minero y daño a recursos naturales. La Policía Nacional capturó al misionero estadounidense Martin Stendal, quien es señalado como presunto colaborador de las FARC. Contra este ciudadano estadounidense pesaba una orden de captura por el delito de rebelión. Según la policía, el ciudadano norteamericano y misionero Martin Stendal contaba con orden de captura en su contra por el delito de rebelión por presuntamente pertenecer a una red de apoyo de los frentes 51 y 53 de las FARC para el montaje de emisoras clandestinas y la atención a guerrilleros heridos o enfermos. Una persona que llegaba de manera permanente a repartir Biblias y algunas otras actividades de carácter religioso con ellos, y posiblemente fue utilizado también para ese tipo de actividades de ser mensajero o facilitador en aspectos de comunicaciones con estas estructuras. Ante la pregunta de CMI, el misionero aseguró: ¿es culpable de lo que lo acusan inocente? Inocente. Stendal fue capturado cuando se presentó al comando de la policía de Cundinamarca, hecho que fue calificado por sus allegados como una trampa. A él lo citaron ahí, él recibió unas amenazas y él las declaró. Las amenazas venían de 2 guerrilleros de una cárcel. Recibió un comunicado diciendo que tenía que aclarar esa situación. Él fue a donde hubo la captura, o sea, por propia cuenta de él, averiguar qué es lo que estaba pasando, y en ese momento hicieron la captura. En las próximas horas, un juez de garantía definirá si lo envía a la cárcel por el delito de rebelión. La policía frustró el robo a un supermercado ubicado al occidente de Bogotá. Durante esta acción se logró la captura de los 5 integrantes de una banda señalada de perpetrar múltiples hurtos en las localidades de Suba y Engativá.
En las cámaras de seguridad quedó registrada la manera como a las 9 de la mañana los 5 delincuentes ingresan a este supermercado del barrio La Española de Engativá. Los hombres intimidan con armas de fuego a los trabajadores y en cuestión de segundos logran tomar 125.000 pesos del cajero. Sin embargo, no contaban con que por lo menos 10 agentes de inteligencia iban a llegar a frustrar el robo. A través de esta agresividad buscaban que sus víctimas entregaran todos los elementos personales y dinero en efectivo para cometer el hecho ilícito. Según la policía, esta misma banda es responsable de por lo menos 5 robos en Engativá y Suba. Estos delincuentes, 5 de ellos capturados, hacían parte de esta banda, 2 de ellos ya con antecedentes penales. Los delincuentes fueron judicializados por concierto para delinquir, hurto agravado y porte ilegal de armas. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció un nuevo control de precios. Esta vez se aplicará a los dispositivos médicos que utilizan las clínicas y hospitales en los procedimientos. El primer dispositivo objeto de este control es el stent coronario. Un paciente con las arterias tapadas debe someterse a un procedimiento con un stent coronario que ayuda a que la sangre fluya. En Colombia recobran al sistema cerca de 60.000 de estos dispositivos, pero los precios son dispersos. En promedio, un stent coronario medicado en Colombia estábamos pagando con recursos del sistema 5 millones de pesos. Por los stents que se recobraban al Fosiga, el valor era un poco mayor. Por eso pusieron tope de precio. Disminuir ese precio promedio de 5 millones a 3.200.000, que representa una disminución del 36%. Los hospitales y clínicas, quienes serán los que se verán más afectados, dicen que el proceso de regulación no fue transparente y que desconocen gastos importantes. Ni los dispositivos ni los medicamentos se ponen solos, requieren todo un aparataje institucional de soporte para poderlo hacer. El gremio hospitalario considera que si se regula el precio de los dispositivos, se debe replantear el tarifario de los procedimientos médicos. Así como se ha dicho que tiene uno de los niveles más altos de precios en medicamentos, indudablemente que es el país con las tarifas más rezagadas de toda la región. El presidente Juan Manuel Santos se comprometió con el sector privado a implementar nuevas políticas para impulsar la economía colombiana, en especial la producción industrial, que creció levemente durante el año 2014. Este anuncio lo hizo durante el lanzamiento de una macrorrueda de negocios en Bogotá. Ante la caída de las exportaciones y el bajo desempeño de la producción industrial, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió en el marco de la macrorrueda de negocios de ProColombia con los empresarios a implementar nuevos modelos que jalonen el sector. Es posible expandir nuestra industria, por supuesto, llevarla cada vez a más escenarios internacionales e insertar nuestra oferta nacional en los mercados externos. De acuerdo con el jefe de Estado, la industria, además de otros sectores como la infraestructura y la vivienda, serán fundamentales para el crecimiento de la economía ante la caída de los precios del petróleo. Un país en construcción, un país construyendo carreteras, el sector de la vivienda ha sido también uno de los que más ha jalonado la economía. Para ProColombia hay una importante agenda de competitividad en el exterior para el país. La diversificación de mercado. Aquí le estamos dando la oportunidad a los empresarios que vendan en un día y medio a más de 10 países y tienen 20 citas de negocio. Se espera que la economía colombiana se mantenga por encima del 4%. Y desde Pereira, la ministra de Industria y Comercio, Cecilia Álvarez, anunció millonarias inversiones para promover el turismo en esa región del país. 20.000 millones de pesos destinará el gobierno nacional a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para terminar la primera fase del parque temático de fauna y flora que se construye en la ciudad de Pereira. Así lo dijo la titular de esta cartera, Cecilia Álvarez, luego de recorrer las obras que corresponden al bosque de niebla del parque. Yo siempre he dicho que el turismo es una industria y es una industria que tiene que desarrollarse más en el país. El año pasado cumplimos la meta de los 4 millones de turistas, la sobrepasamos. Según la ministra, el parque temático de fauna y flora será uno de los principales atractivos del país. Esta región es una de las prioridades que tiene el ministerio para desarrollar el turismo a nivel nacional y a nivel internacional. Según la ministra de Industria y Comercio, Cecilia Álvarez, se busca aumentar el potencial turístico del país para el 2015. El barril de petróleo WTI, que sirve de referencia para nuestro país, volvió a retroceder. Hoy cayó hasta los $51 por barril. Carlos Grosso, buenas noches. ¿A qué se debe esta caída del precio?
Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, esta caída en el barril de petróleo WTI tiene una explicación, entre otras cosas, y es que en los Estados Unidos aumentaron a 7,7 millones de barriles. En 7,7 millones de barriles las reservas de petróleo. Los analistas esperaban que solamente aumentara en 3 millones de barriles. ¿Esto qué confirma? Que la economía norteamericana tiene bastante reserva de petróleo, que se suma a la cantidad de petróleo que hay en el mundo entero. Esto empuja al petróleo a bajar en el día de hoy. Miremos el precio de cierre del barril de petróleo WTI, $51.16. Ahora demos un vistazo a las acciones petroleras en la Bolsa de Valores de Colombia, cayendo todas las acciones después de una recuperación en los últimos días. Ecopetrol más del 1%, Pacífico Rubiales también cayendo y Canacol Energy cayendo también más del 1%. Vamos con dólar, tasa representativa del mercado, 2.446 pesos con 16 centavos. Hay una explicación para el alza del dólar en el día de hoy de más de 15 pesos, y es que caen en los Estados Unidos las peticiones de subsidio por desempleo en 20.000, lo que confirma que la economía norteamericana continúa por buen camino. Un euro cuesta en Colombia alrededor de 2.779 pesos. Vamos con café también, $1.49. Azúcar en el mercado internacional, 14,68 centavos de dólar la libra. Bolsa de Valores de Colombia, al cierre, Sociedades Bolívar, la acción más valorizada, 4,08%, y la acción perdedora del día, Bolsa de Valores, con pérdida de más del 3%. Dos datos para mañana: ventas minoristas en Canadá y en el Reino Unido, e índice de precios al productor en Alemania. Claudia. Muchas gracias, Carlos. Volvemos con la información internacional, la actualización de lo que está pasando en Venezuela con la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Vamos a actualizarnos de lo que pasa en Venezuela luego de la detención hace algunas horas del alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledesma. Gabriel Matute es el consultor jurídico de la alcaldía. Gracias por atendernos en CMI esta noche. Don Gabriel, ¿qué nos puede decir? ¿Ya saben el motivo de la detención y otros detalles? Efectivamente, Claudia, aquí nos encontramos en este momento en las puertas del CENIN en Plaza Venezuela. Hace más de 2 horas que el alcalde metropolitano Antonio Ledesma fue sacado a la fuerza de sus oficinas, de donde él despacha normalmente, y tenemos ya 2 horas que no sabemos el estado en que se encuentra, dónde se encuentra, no sabemos si está detenido en el SEBIN. Sencillamente lo único que sabemos es que las fuerzas policiales de Venezuela procedieron a separarlo violentamente de su sitio de trabajo. A él lo habían acusado hace algunos días de parte de miembros del gobierno de hacer parte del plan para orquestar la salida del presidente Nicolás Maduro. ¿Sobre esto hubo alguna prueba, algunos correos electrónicos interceptados, algo sobre lo cual pudieran basar esta orden de captura y detención? Ninguna. Hasta el momento nosotros no tenemos ni una orden de un tribunal, ni una orden de una fiscalía, ni ninguna orden de una autoridad que por lo menos haya dado inicio a la apertura del procedimiento, o al cual hoy de manera arbitraria y abrupta está siendo procedido a detener al alcalde metropolitano. No hay ninguna prueba, ninguna orden, no hay ningún tribunal, ninguna fiscalía que te haya dado una notificación o orden al respecto. Señor Matute, ¿qué nos puede decir del ambiente en las calles? Los medios locales que hacen parte de medios de oposición reportan algunos cacerolazos, pero usted está ahí. ¿Qué nos puede decir de cuál es la realidad de la situación de orden público? Además, oyendo al presidente Maduro hablar en cadena nacional. Mira, hay bastante tensión ahorita en las calles de Caracas. Lo único que te puedo decir es que aquí ahorita a las puertas del SEBIN se encuentra el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radosky. Están llegando ya varios concejales metropolitanos, están llegando alcaldes que corresponden a las alcaldías metropolitanas, y están llegando las fuerzas vivas de todas las fuerzas políticas que corresponden a la MUC. Pero hasta el momento todo aquí se está desarrollando en una tensión, porque es lo único que tenemos, porque ya vamos para 2 horas en que no sabemos en dónde se encuentra y en qué estado se encuentra el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Pues por supuesto estaremos también pendientes del desarrollo de estos acontecimientos. Le agradecemos su comunicación con CMI. Es Gabriel Matute, consultor jurídico de la alcaldía de Caracas, del detenido alcalde Antonio Ledesma. Muy buenas noches allá en Caracas. Siempre a su orden. Hay alerta en un hospital de California, en Estados Unidos, luego que un grupo de pacientes resultaran infectados por una superbacteria resistente a los antibióticos. Los casos se han reportado en el hospital Ronald Reagan de la ciudad de Los Ángeles, en donde han muerto 2 personas y al menos 200 más habrían estado expuestas a la bacteria. Al parecer, los pacientes se infectaron por medio de los aparatos utilizados para hacer endoscopias, que estaban contaminados con esa bacteria que, según dicen los expertos, podría matar hasta un 50% de los pacientes. Casos similares han ocurrido desde 2012 en hospitales de Pensilvania, Illinois y el estado de Washington.
Nacional hizo su debut en la Copa Libertadores. Ya volvemos. Ni las más bellas se escapan de los retoques digitales, o sino que lo diga la cantante Beyoncé. Después de comerciales la verán al natural y en un flash. Y Juanes se rodea de los angelitos más sensuales de la moda. Ya nos vemos. Vamos ahora con lo último en tecnología y la red mundial de información con nuestra compañera Alejandra Ortiz aquí en CMI. UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co/empresas. A veces quisiera publicar una colección de fotografías en internet, algo sencillo pero llamativo, pero no se quiere comprometer con plantillas o direcciones web para publicarlas. Nuestro recomendado de hoy en CMI en línea es un sitio web gratuito con el que puede crear historias visuales para compartirlas en sus redes sociales o incluso si tiene páginas digitales, anexar su creación. Ingrese desde su navegador web a thematic.co. Para utilizar esta práctica herramienta, únicamente haga clic en el icono naranja que dice Get Started o Empezar. Ahí lo direcciona a una pantalla en la que debe registrar un correo electrónico o conectar su cuenta de Facebook. Una vez hecho esto, usted ve una línea de tiempo de lo que han hecho otros usuarios para que vaya teniendo una idea de cómo va a ser su presentación. Cuando la tenga clara, diríjase al icono Create a Story o Crear una historia. Aquí, Thematic le da la opción de subir sus fotos desde el servicio en la nube Dropbox o archivos que tenga en su computador. El sitio web permite descargar hasta 20 instantáneas. Luego de procesar la información, usted puede editar su presentación con un título y subtítulo para describir su historia. Además, puede escoger el color de la letra. Deslizándose hacia abajo, encuentra la siguiente fotografía para que repita el proceso. Cuando termine, haga clic sobre Done o Hecho. Y listo. Al finalizar, usted puede compartir su historia por correo electrónico, Facebook, Twitter o Google+. Los posibles usos para Thematic son múltiples: compartir de forma visual acontecimientos o eventos, presentar productos, crear guías, compartir galerías fotográficas y casi que cualquier otra cosa que a usted se le pueda ocurrir. ¡Feliz noche para todos! Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Comenzamos con una lamentable noticia en el mundo del entretenimiento. A la edad de 65 años falleció hoy en Bogotá el reconocido actor Frank Ramírez. Aunque nunca se quejó de su estado físico ante los medios de comunicación, un cáncer logró apagar la estrella de este magnífico intérprete. El maestro Frank Ramírez era uno de los actores más destacados de Colombia, ejemplo de muchos. Su carácter fuerte le hizo ganar el respeto de colegas y el público. Se preparó en escuelas de Nueva York y Londres, donde tuvo la oportunidad de estar al lado de grandes del cine como Clint Eastwood. También participó en varias series norteamericanas. En Colombia hizo parte de 18 producciones televisivas. Se alejó de esta porque decía que era incipiente, pobre. Que la última telenovela que hice hace ya como 6 años me curó. ¿Por qué quedaste curado? Porque era espantosa y era espantoso trabajar en esa novela. Otra de sus grandes pasiones era el cine. Por esta razón hizo 10 cintas, siendo Los Cóndores no entierran todos los días y La estrategia del caracol las más recordadas. 2 de sus últimas entrevistas las concedió al Canal 1, una de estas al programa de CMI La Revista y la otra a Mañanas con Uno. Actualmente vivía para dibujar. Un galerista estadounidense exponía en Estados Unidos su obra. La última aparición de Ramírez en la televisión fue en la serie del canal Caracol Metástasis. La revista Squire preparaba un especial sobre su vida que hoy es el mejor de los obituarios. En la emisión central, Andreina les tendrá más detalles sobre esta pérdida para la televisión y el cine nacional. Y cambiamos de tema porque les cuento que los zapatos deportivos blancos, además de ser versátiles, clásicos y minimalistas, se convierten en el complemento perfecto para cualquier atuendo, alternando su lado deportivo para convertirse en algo más casual.
¿Algo más cómodo que la clásica zapatilla blanca? Pues esta tendencia que reinó en los años 70 sale de los gimnasios para acompañar atuendos más chic. Incluso con prendas formales genera un contraste ideal, comodidad para una mujer contemporánea. Pues el blanco lo que nos hace es dar ese puntito de luz y además es que sale con todo. Las premisas que sean completamente blancas y por debajo del tobillo. Está dando más duro, por ejemplo, la sneaker con cordón que la que va con velcro. El calcetín cortico, pero que se llegue a ver el tobillo. Un básico de tu armario retro que es protagonista de la revolución deportiva que vive la moda. Aunque todo lo que vemos en las campañas publicitarias está de una u otra manera digitalmente retocado para corregir errores y ocultar también imperfecciones físicas, también sabemos que no es un secreto que las estrellas del entretenimiento siempre recurren a este medio para estar perfectas. La nueva víctima de este recurso es la cantante Beyoncé. El sitio web de Beyoncé World publicó más de 200 fotografías de la cantante, aparentemente sin Photoshop, que han causado revuelo en las redes sociales. Estas pertenecen a una campaña de cosméticos y a diferencia de cómo se muestra en el producto final, la piel de su rostro luce llena de imperfecciones y cubierta con una gruesa capa de maquillaje. Aunque el sitio ya retiró las imágenes, muchos de sus fans han salido en su defensa. Unos alegan que las fotos son un montaje y otros que esto demuestra que Beyoncé es un ser humano común y corriente. La polémica llega en un momento neurálgico de cirugías estéticas y retoques a computador en el que se han destacado casos como el de Uma Thurman y Cindy Crawford. Beyoncé se ve muy bien, no necesita retoque. Y el próximo 26 de febrero los seguidores masculinos de Juanes enviarán al Paisa. Y lo digo porque el colombiano es el artista invitado al show de Victoria's Secret al lado de los angelitos de la firma de la lencería. Puerto Rico ha sido el lugar elegido para la grabación de este programa especial, donde podremos ver a las modelos en sesiones fotográficas en la playa, en la selva y realizando diferentes actividades. Conoceremos así más detalles de la vida tanto de Los Ángeles como de Juanes, quien junto a la banda Maroon 5 interpretarán algunos de sus éxitos. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Lo que hace el Photoshop, ¿no? Sí. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30 más CMI. A las 8:50 la información internacional.